tardes para todos y para todas. Vamos a dar inicio a este simposio de socialización de los trabajos de grado de la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. Inicialmente vamos a comenzar con un mensaje de bienvenida que les da el decano Nilber, ¿sí? Que dice lo siguiente. Un cordial saludo muy especial para todos los estudiantes que hoy realizan este ejercicio académico. Un saludo especial para la coordinadora Sandra López y la líder de prácticas, la docente Adriana Granda, que ha liderado este proceso de forma eficiente y eficaz en busca de consolidar una comunidad académica y de aprendizaje que permite a la facultad poder proyectarse a la comunidad con su ideal de formación. Y en esta misma línea, un abrazo a todos los docentes que con su sabiduría han acompañado el proceso formativo de los estudiantes de la facultad. Es una alegría, apreciados estudiantes, alegría inmensa porque sé que podemos consolidar cada vez con mayor fuerza una luz para brillar y llegar una y otra vez a ocupar los espacios de la libertad y la alegría. Es posible que en este simposio aparentemente nos convoquen preocupaciones de carácter académico, o tal vez algunos piensen que han sido citados por alguna teoría a lo que es importante, pero creo que lo esencial es nuestro propio corazón. Hemos sido convocados aquí por nuestro propio corazón, porque nuestro trabajo académico, nuestro tiempo y nuestros espacios están determinados por esta maravillosa relación que tenemos con los estudiantes. Actualmente, nuestra facultad está comprometida en generar conocimiento que aporte al desarrollo de las comunidades desde su proyecto institucional y pedagógico, y por ende la dignificación de práctica pedagógica de los maestros de nuestro país. Esta facultad es de ustedes y se construye y se consolida con ustedes. Abrazos, Nilber Javier Mosquera. Muy bien, dando inicio entonces con el mensaje de bienvenida de nuestro decano. Comenzamos este proceso de socialización con el estudiante muy buenas noches, Wilmar. Usted sea tan amable y active el micrófono para poder saber si le escuchamos, para poder dar inicio. Nos está preguntando si le escuchamos. Este simposio tiene las siguientes características. Tiene unos asesores expertos que son, en este caso, el profesor Gabriel Arango. Él es magíster en educación. El docente del curso, que es el magíster David Osvaldo. Y los futuros licenciados, que en este caso vamos a tener el encuentro de socialización y de participantes con los estudiantes Juan Camilo Gutiérrez Galeano, José Fernando Badilla Ortiz, Wilmar Otero, Rubén Darío Colorado Pareja, Andrés Prieto Marín, Jailer Yela Ortiz, Evelyn Vanessa Perea Gudelo, Edison Alfred Márquez y Oscaris Antonio Mercado. Todos ellos hacen parte del grupo de la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. Vamos a iniciar entonces. Juan Camilo Gutiérrez Otero, usted tiene 10 minutos para exponer todo su trabajo de investigación, donde a medida que vaya transcurriendo el tiempo, por medio de un mensaje, yo le voy a ir diciendo cuánto tiempo le falta para que vayamos agilizando en caso tal que esté un poquitico como retrasado en el tiempo. ¿Listo, Juan Camilo? ¿Nos queda claro el protocolo de inicio? Muy bien, entonces comenzamos. El micrófono es todo suyo.
Juan Camilo, yo no le escucho. Juan, activa tu micrófono, por favor. Hola, sí, Perfecto. ¿sí se escucha? Muy bien. Bueno, Juan Ahora Camilo, sí. entonces damos inicio a su trabajo de socialización. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Les presento entonces el título del trabajo de investigación. Lo he titulado El lenguaje simbólico del docente desde una mirada hermenéutica. Una propuesta pedagógica para el mejoramiento del clima escolar en los docentes del grado 11 del Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hay dos grandes elementos aquí, entonces abordo el lenguaje simbólico y desde una mirada hermenéutica. ¿Para qué? Para mejorar el clima escolar, ubicados en el grado 11 del colegio. Vamos a entender de manera inicial que el lenguaje simbólico aquí es todo aquello que se refiere a lo verbal y a lo no verbal, el lenguaje que expresa el docente en el aula, cómo puede afectar de manera positiva o negativa los procesos de sana convivencia de los estudiantes del grado 11 del colegio. Situados entonces en el colegio de la UPB, tomo entonces el grado 11 que tiene 14 grupos distribuidos en 2 jornadas. En la mañana estudian los hombres y en la tarde las mujeres. Este trabajo está delimitado por el área de filosofía y ética que en el colegio son una sola área. La pregunta de investigación entonces fue, implementando una propuesta pedagógica desde una mirada hermenéutica al lenguaje simbólico de los docentes, ¿es posible mejorar el clima escolar en el grado 11 del colegio de la UPB? Porque todo el trabajo de investigación entonces se abocará a la propuesta pedagógica en torno al lenguaje simbólico. ¿De dónde surgió entonces esta idea de investigación? ¿Qué lenguaje emplear en la transmisión y aplicación de la norma para mejorar el clima escolar en los procesos formativos del colegio? Pero entonces, en cuanto a qué lenguaje emplear, como el lenguaje se interpreta, entonces hay que hacer una reflexión hermenéutica que fortalezca el ejercicio pedagógico de los docentes del colegio. Así que entonces el objetivo general de todo este trabajo será desarrollar la propuesta pedagógica que fue resultado de un análisis hermenéutico del lenguaje simbólico de los docentes. En cuanto a los objetivos específicos, fundamentalmente, caracterizar las acciones simbólicas de los docentes, que se pueden interpretar como agresión en el clima escolar. Siguiente, elaborar como tal la propuesta pedagógica. Y por último, implementarla, desarrollar esa propuesta para mejorar los procesos formativos en cuanto al clima escolar. En cuanto a los antecedentes, me centré en unas investigaciones publicadas en revistas en cuanto a las prácticas pedagógicas en donde el lenguaje del docente es susceptible de interpretación por los estudiantes, cómo el docente es el factor fundamental para mejorar el clima escolar o el detonante para un clima escolar que necesita atención inmediata. Entonces, por ejemplo, violencia simbólica, práctica pedagógica y lenguaje, la interacción en los entornos educativos, la tipología del docente, el clima escolar, cómo el docente es factor fundamental en el proceso formativo en cuanto a clima escolar. Centrados entonces en el marco teórico, encontramos que desde la reflexión hermenéutica, el ser es comprendido en lenguaje, y ese lenguaje se comprende por medio de una tradición que se hereda. Eso se da en una transmisión colectiva. Por ende, el docente
es fundamental en esa transmisión que se hereda, porque es el que efectivamente narra la historia, es el que comparte conocimientos, y eso se hace a partir del lenguaje. Por ende, entonces el docente tiene que tener clara una intencionalidad formativa. El lenguaje entonces adquiere ahí un carácter muy simbólico. No es solo lo que se dice, sino lo que hay detrás de una expresión, verbal o no verbal. Lo que encierra el sentido de fondo que hay en sus expresiones. De hecho, pues la realidad eminentemente es lenguaje, lo encontramos en Paul Ricoeur, en Gadamer, en Wittgenstein. ¿Cómo es posible que esa realidad que es lenguaje sea interpretada por los estudiantes en un colegio? Porque efectivamente el docente es el que se encarga de transmitir sentido por medio de sus expresiones. Entonces así el lenguaje formativo, llegamos ya a esta parte, se constituye como una oportunidad pedagógica. Ahí es donde la correspondencia del docente entre lo que dice, lo que hace, lo que expresa, es fundamental para un óptimo clima escolar, porque está en constante interpretación, que es natural y biológica, una hermenéutica natural y biológica de los estudiantes que tienen el aula. Por ende, entonces, la intervención, la propuesta es un proyecto para mejorar el clima escolar desde el lenguaje simbólico que lo titulé Vivo Sanamente, Proyecto de Inclusión y Convivencia. Está dirigido a toda la comunidad educativa del colegio, aunque es una propuesta que nació del corazón del grado 11 de la UPB. Sin embargo, se propone para todo el colegio por las dimensiones que trabaja. Está anclado al área de filosofía, educación ética y valores, con una distribución de una temática mensual y semanal. ¿Esa temática de dónde sale? Está articulada a los principios del manual de convivencia del colegio. Y esos principios, distribuidos durante todo el año, durante toda la semana, lo que pretenden es, hay que apostarle a la formación integral, en donde el docente, a partir de un uso de un lenguaje coherente con sus prácticas, coherente con la propuesta pedagógica del colegio, con la propuesta formativa, entonces genera en el aula una dinámica muy distinta y mejora el clima escolar. El docente se empodera desde esta metodología en donde se va desarrollando esta serie de talleres en la semana y en el mes. ¿Por qué? Se promueve la interacción, la comunicación, la participación, la transmisión en el aspecto formativo con mucho sentido. No es una propuesta aislada del colegio o con una temática que no es coherente con el proyecto formativo. De hecho, aquí está la propuesta y está toda la distribución pues, de las actividades, desde los principios del colegio, desde toda la propuesta formativa y cómo en el diseño de cada actividad el docente expresa un lenguaje con sentido. Y ahí va la interpretación que hace el estudiante de todas estas manifestaciones. Muy bien. Entonces, en cuanto a la investigación, es acción-participación, el enfoque es cualitativo. Para llegar a esto, utilicé la entrevista y la encuesta a estudiantes y a docentes con dificultades en el comportamiento y a docentes que eran orientadores de grupo del grado 11. En esta propuesta, entonces, identifiqué estas categorías porque se iba a caracterizar en los estudiantes cómo interpretaban las acciones simbólicas de los docentes en su lenguaje. Había que hacer un análisis hermenéutico. Para elaborar la propuesta pedagógica tenía que hacer un rastreo documental y para implementarla pues necesariamente tenía que tener elementos de pedagogía. Encuentro entonces que los estudiantes identifican que el docente es factor clave que aporta al clima escolar, que encontré en los docentes que hay una dimensión humana de su rol que se pone como prioridad en cuanto a la dimensión profesional. Encontré que la presencia del docente es susceptible de cantidad de interpretaciones, conscientes e inconscientes en los estudiantes.
y que por ende a lo que hay que apostar es a la formación de un lenguaje en el docente coherente con un proyecto formativo. Así entonces, llego entonces a las conclusiones, en donde el docente, que es el principal emisor de ese lenguaje simbólico, es susceptible de interpretación y comprensión por los estudiantes, porque ese ser que llega el lenguaje, que es transmitido por el docente, es protagonista en el aula de clase, y el docente es el que tiene la palabra en el salón. La cede al estudiante, y el estudiante lo que hace es una interpretación del mundo a partir de esos elementos. Por ende, es necesario fortalecer el lenguaje simbólico del docente para un mejoramiento del clima escolar. Y en cuanto al proyecto de aula, evidencia en la aplicación que el lenguaje instruccional del docente no se agota en una lección dictada, sino que provoca y siembra en el estudiante una convicción por el aprendizaje. Y eso redunda en la comprensión de competencias adquiridas, en capacidades desarrolladas y en la posibilidad de habitar con sentido la vida. Esa es mi exposición. Aquí están las referencias. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Qué precisión en el tiempo, qué manera tan elocuente de hacer su socialización. Ahora le damos el paso a los jurados, a los docentes expertos para que les hagan las preguntas. Iniciamos con la maestra Sandra Lavive. Buenas noches para todos. Bueno, Juan Camilo, felicitarte primero que todo por el tema que elegiste. Básicamente mi pregunta o comentario tiene que ver con, bueno, tú haces referencia a que específicamente elegiste como población muestra unos estudiantes con dificultades comportamentales. Quería saber si pudiste analizar la influencia de ese lenguaje simbólico del docente en minimizar o maximizar esas dificultades comportamentales. O sea, si de pronto tuviste la oportunidad de hacer una articulación entre ese lenguaje simbólico, cómo puede impactar de una manera positiva o negativa esas dificultades comportamentales de los estudiantes, también máxime cuando estamos hablando de adolescentes, bueno, o chicos que están teniendo todos los cambios propios de la adolescencia, son de grado 11 y hay allí unos componentes obviamente afectivos y emocionales que también influyen en esa química o en esa interacción positiva que pueden tener con el docente. Entonces quería saber si de pronto en tu trabajo pudiste observar eso y que nos cuentes un poquito y nos compartas un poquito, y felicitarte nuevamente. Perfecto, gracias, profe. Ciertamente cuando entrevisté a los profesores y realicé las encuestas con los estudiantes, encontré que era reiterativo el término empatía, y efectivamente los estudiantes hacían referencia que al profesor que más le creían, en donde más veían coherencia y por ende al que le hacían caso en términos sencillos, y el ambiente de clase era muy diferente, era con el profesor que se generaba una empatía muy especial, y empatía no en cuanto a una amistad, sino en cuanto a sentirse escuchados, respetados, sentir valorada su presencia, su palabra, en cuanto a actitudes sencillas como el cuidado del orden de la clase, del tiempo, de la preparación de las actividades, denotaban un respeto por los estudiantes. Y en los profesores también, que definitivamente cuando había un acercamiento a la realidad, al contexto del estudiante, había empatía con su historia, y por ende había una interpretación, hay una hermenéutica de su contexto, y había empatía para generar en ellos un ambiente diferente en el colegio. El clima escolar inmediatamente se veía afectado positivamente. Ok, Juan, muchísimas gracias. ¿No le va a hacer más preguntas? No, solo esa, profe Belén, mil gracias. Bueno, señora, gracias a usted. Entonces le damos paso al maestro Gabriel Jaime para que le haga las preguntas a Juan Camilo.
Muchas gracias, profesora Belén. Muchas gracias, Juan Camilo, y un cordial saludo para todos los estudiantes que están en esta sala, en este simposio. No, pues en primer lugar, pues un pequeño comentario. Me agradó pues mucho leer este trabajo. Digamos que hace algo difícil para, digamos, alguien que trabaja en o digamos que ha estudiado las humanidades, y es darle una aplicación a eso que aprendemos teóricamente en la práctica, y bueno, de lo que siempre hablamos en las licenciaturas, de aplicarlo en el aula. Entonces, eso en primer lugar. Eh, y pues mi pregunta sería, bueno, pues me pareció interesante el enfoque del trabajo, porque pone el énfasis en el docente más que en el estudiante, ¿cierto? Digamos que, pues cuando vemos estudiantes con dificultades comportamentales, les echamos la culpa, ¿cierto? Y pues pese a que tienen cierta responsabilidad, pues pocas veces nos fijamos en el docente y en cómo el docente aborda esa situación. Yo leí hace poco que la inclusión era cuestión de la institución y no del estudiante que no es incluido. Eh, Sin embargo, pues eso me pareció algo muy revolucionario, porque es que el sistema educativo está pensado para, digamos, normalizar el estudiante, es decir, que el estudiante sea adecuado durante el proceso formativo a una forma de ser, a una forma de ser ciudadano, a una forma de ser hombre, mujer, a una forma de ser persona. Esto, pues en tu parecer, ¿no implicaría, digámoslo así, una revolución en el sistema educativo? Hola Gabriel. Resulta que la gran revolución sería que la mirada de la cualificación tiene que estar en el docente, precisamente como lo acabas de señalar, porque el estudiante se deja hacer, es que el estudiante responde a estímulos, el estudiante recibe, el estudiante adopta, el estudiante se deja servir sobre la mesa y él se va nutriendo. El docente, que es el que está sirviendo, es el que merece, necesita mucha formación, y sobre todo en el contexto actual, en donde, por ejemplo, Sergio de Subiría decía que se nos ha expropiado de la educación. El Estado de alguna forma sigue expropiando educación en cuanto las legislaciones nos han quitado mucho la palabra con el estudiante. Y hay que volver a que el docente sea ese engranaje. Ahí va la revolución. Es en la cualificación del docente, en cuanto que adoptando una práctica pedagógica coherente, muy humana y consciente de todo lo que puede lograr hacer en el aula de clase, porque en el aula no existe físicamente el modelo pedagógico, en el aula no se ve, no se respira el proyecto educativo institucional, no se respira el plan de mejoramiento, sino que se ve es en el docente que lo encarna y que cierra la puerta del aula, y ese es el mundo que hay para los estudiantes, porque no están esos documentos, sino que está el docente. Ahí es donde está esa revolución. Y no es encasillarlos en una forma de ser, sino efectivamente explotar y potenciar la condición humana que hay en ellos. Y eso se logra con un docente empoderado de su lenguaje como algo absolutamente simbólico y susceptible de interpretación. Muchas gracias, Camilo. Y adelante, profesora Belén, no tengo más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, así las cosas, le damos el paso a... Perdón un segundo. Buenas noches.
Buenas noches. Le damos el paso entonces al auditorio si quiere hacer alguna pregunta. De lo contrario, continuaríamos entonces con el otro compañero para la exposición, que sería el estudiante José Fernando Vadillo Ortiz. ¿Alguien del auditorio quiere hacerle alguna pregunta a Juan Camilo o continuamos? Muy bien, entonces ahora continuamos con el estudiante José Fernando Vadillo Ortiz. Muy buenas noches para todos, profesora Belén, profesor David, profesor Gabriel y demás docentes que nos acompañan en esta noche.